Comunidad narramestiana, una vez más, bienvenidas a ustedes a este nuevo episodio de este proyecto que le nombramos Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Antes de entrar en materia, me encantaría, si me lo permiten, un par de minutos de su tiempo, simple y sencillamente para recordar el sentido de este esfuerzo que comenzó realizándose durante 6 temporadas el ejercicio concreto de Narra Mesta, en donde Julio Salinas y su servidor Alejandro Arroyo tratamos de explorar precisamente lo que llegamos a denominar el lado B de las historias, formados en la comunicación a nivel tanto académico como profesional. Nuestro interés primigenio fue tratar de entender del mundo que nos rodea, de todos los acontecimientos, qué era lo que los nutría desde la perspectiva de las historias, las narrativas, los relatos. Y fue por eso que dedicamos 3 episodios por temporada a platicar con distintas personas, la gran mayoría, desde luego, amigos muy queridos de nosotros y amigas, para entender un poco más allá de aquello que hacen, de aquello que comportaban, aquello que hacían tanto a nivel personal como en sus respectivas actividades. Y tras ese ejercicio de 6 temporadas, involuntariamente nos dimos un semestre sabático, precisamente a mediados del 2024. Y ahora, pensando ahí por ahí de diciembre, dijimos, bueno, ¿qué podemos seguir haciendo que dé una suerte, si no de vuelco giro, algo especial? Y surgió este Narramesta 25, que como lo han venido viendo ustedes a lo largo de los 3 episodios previos, se trata de que en cada episodio revisemos un año de este primer cuarto de siglo como una suerte de corte de caja para entender a partir de ciertos hitos relevantes cómo se fueron configurando determinados relatos, narrativas, historias que nos llegan al día de hoy. Muchas veces con la vorágine, lo comentaba tras bambalinas con a quienes presentaré en breve a nuestros invitados, muchas veces la dinámica cotidiana de la información y la vorágine que esto genera nos lleva a atender lo inmediato y muchas veces no nos detenemos o reparamos o falta a veces tiempo para tratar de hacer una suerte de reflexión o por lo menos de visitar o revisitar aquellos acontecimientos que fueron paradigmáticos y que llegan hasta nuestros días. Lo vimos en el año 2000, ahí fue muy evidente en el episodio del año 2000, el cambio de siglo, el cambio de milenio, esta disyuntiva narrativa entre la gran fiesta del nuevo milenio, pero también ciertas visiones que se generaron a nivel incluso apocalíptico, de un mundo que podía acabarse, de un mundo que podía ser no tan halagüeño como se esperaba. Y luego el 2001, el verdadero inicio del siglo XXI, con el hito más relevante de ese año, que fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Y de nuevo, el contraste narrativo entre lo que primero fue el mundo bipolar, después el llamado fin de la historia y el aparente triunfo del liberalismo, pues llevó con ese hecho concreto del 9 de septiembre del 2001 la multipolaridad, y no solo eso, sino un nuevo villano saltaba a la escena global, que era el mundo árabe, y que hasta el día de hoy pues sigue estando ahí presente en distintas latitudes. El 2002 nos dimos a la tarea de hacer a un lado un poco la parte política a nivel global y revisamos una suerte de esquemas a nivel de audiencias y de formatos televisivos, como fue los reality shows y cómo la llegada del Big Brother a México, American Idol en Estados Unidos, generó una suerte de cambio de percepción y de intención de las audiencias y también de estos medios corporativos tratar o intentar de poner en la escena a gente común. Vimos lo que pasó después. Si tienen oportunidad, revisen por favor ese episodio. Y hoy estamos en la cuarta estación de este recorrido del 2025, que es el año 2003. Reitero, muchas veces no vamos a revisar todos y cada uno de los acontecimientos porque no nos daría el tiempo. Es la verdad de manera aleatoria y en ello nuestros invitados han accedido de manera muy generosa y también lo deben de saber ustedes. Pues está abierto, tampoco es una camisa de fuerza y bueno, lo que podamos rebotar, platicar, retroalimentar va a ser siempre pensando en que ustedes, auditorio, se lleven una reflexión o algún recuerdo interesante que los haga revisitar y recuperar aquellas cosas que ocurrieron en determinado momento del tiempo.
Julio Salinas, por cuestiones de laborales, personales, ha decidido dejar este proyecto. Nos apoya desde luego siempre en cada momento. Desde aquí nuestra gratitud a título personal, mi agradecimiento para mi querido Julio Salinas por todos los esfuerzos dedicados, sobre todo en las 6 temporadas que vieron este proyecto de Narra Mesta. Y ahora tengo el honor, el gusto y el privilegio de que me acompañe y lo irá haciendo así en cada uno de los episodios de este largo viaje, porque nos va a llevar todo el 2025 este proyecto. Alguien a quien no solamente estimo, quiero muchísimo, un cariño fraternal, a quien conozco desde hace más de 3 décadas y media, y que no solo es ese cariño, sino también el respeto intelectual, el respeto a todo aquello en lo que se ha formado, a todo aquello en lo que ha incursionado. Él, formalmente hablando, es psicoanalista, pero yo lo veo más allá. Es alguien que desde el psicoanálisis, pero también desde el análisis de la cultura, ha desentraña, se mete, profundiza precisamente en aquello que nos nutre a todos como seres humanos y que es el lenguaje. Y esos lenguajes que circundan y que nos circundan en algo que yo llamo la historiósfera, más allá de atmósferas, estratosferas y exósferas, esta historiósfera que nos caracteriza, de verdad que yo me siento no solo emocionado, no solamente agradado, sino también muy a la expectativa desde el siguiente sentido. La verdad es que cada vez que sentencia algo, comenta algo, para mí siempre se me abren puertas de pensamiento y espero, y yo estoy casi cierto que lo será a partir de ahora en el 2003. Mi querido Zach, bienvenido seas a este esfuerzo de Narramesta 25. ¿Cómo estás? Yo creo que hay que apretar el micrófono, lo tienes que... eh, Perdón, es la la emoción. psicoanalista de que otro fallo. Sí, es la del psicoanalista, exacto, que tú nada más escuchas, escuchas, pero Exacto. bueno, ahorita sí hay que apretar el botón. Gracias, gracias por este recibimiento, esta bienvenida. Tomo este lapso del proyecto con mucho cariño, mucho afecto, que también te tengo a ti, te admiro muchísimo. Gracias. Y bueno, una perspectiva desde mi lectura y aquí los que importan son nuestros invitados, así que pasemos a ello, ¿no? Perfecto, gracias, querido Zach. Y bueno, pues están con nosotros dos cracks, así de simple y así de sencillo. Un politólogo que yo admiro desde que lo conocí hace más de 10 años. Tuvimos oportunidad de trabajar juntos en el espacio legislativo y de verdad que es de los politólogos más brillantes que he conocido. Él es Pepe Reyes y también está conmigo alguien que curiosamente no tengo el gusto todavía de conocerlo a nivel físico, personal, pero hemos tenido conversación a lo largo del tiempo desde Morelia, Michoacán, también un super crack de la comunicación política, del marketing político, que es Cristian Gutiérrez, pero antes deben de saber que es Cristian con acento. ¿Cómo están? Pepe, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado querido amigo. Bien, aquí listos. Muy interesante la charla que se nos avecina. Dispuestísimos. Ujú. Muchísimas gracias, Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto, Alejandro. Y gusto para todos. Qué gusto de estar en este espacio y gracias por la invitación. Mira, saludos desde Morelia, Michoacán. Eso, Ya estamos aquí muy listos para platicar de temas bien interesantes, como siempre contigo, Alex. te lo aprecio infinitamente, Cristian. Pues como ves, Zach, vamos a comenzar. Y fíjense que el 2003 abre con algo que me parece, que nos pareció cuando rebotábamos acerca de qué hitos, qué cosas relevantes ocurrieron en ese año. Y un aspecto muy concreto tiene que ver con la llegada al poder en dos países sudamericanos de dos personajes emblemáticos. En Brasil, Lula, y en Argentina, Néstor Kirchner. Yo lo quiero dejar aquí para que vayamos retroalimentando. A la luz de la distancia, pudiera parecer que en el siglo XX son los primeros pasos de lo que se denominaría el ascenso del populismo, como quiera que sea esto que se define, y muy probablemente con ustedes podamos aterrizarlo. Y más allá de filias y fobias, o más allá de un análisis sudo, es la significación de esto. ¿Cómo lo ves, Pepe? ¿Cómo ves esto que comenzó en el 2003? La llegada de, si mal no recuerdo, Lula, el emblemático
líder del Partido de los Trabajadores en Brasil. Kirchner, un heredero, si mal no recuerdo también, y ustedes me lo corregirán si estoy equivocado, pero es heredero del peronismo, toda esta tendencia de, en ese momento llamado de izquierda. Hoy día, si tratamos de definir políticamente qué es izquierda y qué es derecha, estamos medio complicados en ese aspecto. Danos alguna luz, mi querido Pepe. Bueno, ahora que me comentaste los temas que íbamos a tratar, me acordé de allá en nuestros años universitarios, que creo Ujú. que coincidimos más o menos Sí, un poquito en el tiempo. sí, Eh, Había, bueno, acababa de caer la Unión Soviética, ¿no? sí es. En los años 90, 89, 90, el muro de Berlín. Y se manejó mucho digamos, la interpretación de que los siglos no duran exactamente 100 años, ¿no? Sino Cierto. que acontecimientos históricos de gran trascendencia los acortan o los alargan, ¿no? Entonces se decía que el siglo XIX realmente había empezado en 1789 con la Correcto. Revolución Francesa y no había terminado en 1900, sino en 1917 con la Revolución Rusa, ¿no? Las dos grandes revoluciones marcaron, Sí, marcaron ahí un hito muy ajá, interesante. Ujú, exacto. Por lo tanto, el siglo XX comenzó en 1917 ujú. y terminó en 1989, cuando cae ese mundo creado por la Revolución Rusa, la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿qué tal si manejamos un poco de tal suerte que este siglo XXI, pues entonces comenzó en 1990, ¿no? O sea, tenemos 10 años, el fin del siglo XX, Ajá. de calendario, pues, ¿no? Donde fue, pues, un shock, ¿no? Un shock entre 1990 y el año 2000, un shock, y en América Latina pegó fuerte, en el Sí, sentido de la construcción de narrativas sí, sociales, políticas, interpretaciones del poder, de la historia, ¿no? De tal suerte que recupero algo que dijiste hace un rato. Hoy por hoy ya no es tan fácil y tan sencillo definirte de una manera bien claridosa si eres de izquierda o si eres de derecha. como lo era en ese tiempo, claro. Ajá, y en ese tiempo empezó esa crisis, ¿no? De tal suerte que acuñamos, o rescatamos, más bien dicho, el concepto de populismo, que es un concepto muy amplio, muy poroso, Sí, se presta para calificar a distintas cosas, ¿no? Si alguien hoy dice, bueno, es que Trump es populista ujú. y López Obrador es populista, Sí, dicen, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? están en las Sí, antípodas, ¿no? sí, sí, Pero totalmente. entonces, realmente lo que vimos, yo creo que lo que vimos con el ascenso al poder de Lula en Brasil y de Kirchner en Argentina, fue efectivamente dos regímenes que sí pueden calificarse de populistas, pero hay una diferencia, yo al menos la veo una diferencia muy curiosa. En el caso de Argentina sí fue un populismo, digamos, más puro, ¿no? En el sentido de que tenía todos los elementos. Una polarización tremenda, ¿no? Ok. De la sociedad, los malos y los buenos, ¿no? O sea, Sí, el peronismo, el espíritu peronista, intentar restaurarlo, ¿no? Porque con esa restauración podíamos aspirar a la justicia, al bienestar popular, etcétera, ¿no? Pero de una manera, establecido de una manera y ejercido de una manera totalmente vertical, ¿no? Que es uno de los rasgos del populismo vertical, sin ningún tipo de límite, de contención, y si se presentaba, pues había que barrer con ellos, ¿no? Y en el caso de Brasil, bueno, recordemos que era el cuarto intento de Lula, ¿no? exacto, Cuarto intento exacto. de Lula, y recordemos que él intentó ahí, digamos, proyectarse como alguien más moderado. Y de hecho, digamos que incluso textual, literalmente, Lula estableció un pacto
con los grandes empresarios y con los grandes poderes fácticos de Brasil y se comprometió a no ser radical, ¿no? De tal Sí, que suerte que... chocaba un poco con esa idea, ¿no? De esa izquierda dura, Exacto, antiempresarial, tax the rich. Hubo exacto. diálogo, o sea, generó alguna suerte de La diálogo. izquierda que él representó en 3 Sí, sí, periodos sí. anteriores. Y entonces, bueno, para ese primer saque ponerlo ahí, yo lo veo como que en este caso, por cuestiones estratégicas y de realidad política, ¿no? De Ujú. realismo político del 2003, inicio del siglo XX, el 2001, la reconfiguración mundial, etcétera, etcétera. eh, Lula y su movimiento quisieron un poco abandonar el lenguaje radical de izquierda y la propuesta radical de izquierda, Sí, pero tampoco se fueron al lado, digamos, más virulento del populismo, ¿no? Sí hubo ahí un cierto movimiento social y un ejercicio del poder que no fue del todo lo que hoy conocemos como populismo vertical, demagógico, polarizador, etcétera, al menos en el inicio. en el inicio. Cristian, ¿cómo ves este ascenso de estas personalidades en Sudamérica y que aquí en México también de alguna manera ya comenzaba a tomar posiciones de poder interesantes? Pienso en Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, la manera en cómo es herencia de lo que fue y marcadamente desde el movimiento del 68, de repente el Partido Comunista, de repente en el 77 se reconoce oficialmente y legalmente, además de legalmente, estos movimientos, ya también había un germen, y sobre todo en términos narrativos, en el sentido de que había una propuesta por la justicia social, más allá de su aterrizaje, había una propuesta por la justicia social, había una propuesta por la igualdad, había una propuesta por tratar de equilibrar esos dichosos, más allá de nuevo, muchas veces reales o a lo mejor hasta exagerados desde cierta perspectiva, pero excesos del capitalismo. ¿Cómo lo ves, Cristian? Gracias, Alex. Fíjate que es bien interesante los bloques que está Ujú, poniendo sobre la mesa Pepe. ujú, Sí creo que podríamos entender desde mi perspectiva también, quizá para sumar a este tipo de bloques, para ujú, entender el populismo, no solamente estas etapas que se pueden considerar como parte del devenir de los siglos, ujú. sino yo diría y hablaría del populismo de los clásicos y de los nuevos populismos. Y a Claro, ver, hay tres casos muy emblemáticos de los populistas clásicos. Desde sí, luego Juan Domingo Perón, claro, Argentina, ¿no? Que además es precisamente, diría yo, la fuente de inspiración, así entre comillas, de Néstor Kirchner, sí, este presidente argentino, que con él, a mí me parece que no nace el populismo, sino resurge el populismo, porque exacto, es además un también resurgimiento del siglo XXI. Ujú, es correcto. Desde mi perspectiva, el populismo, no como ideología, yo soy de los que considera que el populismo no es una ideología, ok, es un modelo político para conquistar el poder. Y con Néstor Kirchner se revive o regresa el populismo, pero ya en un modelo más clásico. Vamos, entonces Juan Domingo Perón como un modelo de populismo clásico, pero Getúlio Vargas en Brasil es claro. otro modelo clásico del populismo. Y no olvidemos a Lázaro Cárdenas del Río aquí en México, México, por que supuesto. también es un modelo de populismo clásico. Vamos, yo diría esos tres. Y dentro de los modernos, ya para terminar el siglo XX, pues desde luego que podríamos hablar de Alberto Fujimori en Perú, Ujú. claro que podríamos hablar de Hugo Chávez en Venezuela, y Sí, bueno, claro, por finales de los supuesto que 90. tendríamos que hablar de, así es, y tendríamos que hablar de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ya en los inicios de este siglo Así es. que hoy vivimos. Pero a ver, entonces, me regreso un poquito, sumando entonces estos modelos para mirar al populismo, los clásicos y los neopopulismos. Decía yo, el populismo entendido no como una ideología, sino como una forma, un modelo para conquistar el poder.
¿Qué buscaban en esencia los populistas? Porque si hay una diferencia, Alex, entre el populismo de Kirchner y el de Lula, como bien lo establece y como bien lo refiere Pepe. El de Lula, fíjate, es curioso, un populismo mucho más surgido, y esto es como paradójico, desde una visión y desde un pragmatismo, es curioso, de políticas neoliberales. Sí, Porque exacto. además No, entiendo que no, también no las hablaremos del neoliberalismo. desatendieron, no las desatendieron a per se y a priori. Sí, Claro. No no las son tontos, son desatendieron. pragmáticos. Ajá, claro, también. Un pragmatismo utilizando políticas neoliberales, pero al mismo tiempo, por ejemplo, Luis Ignacio jugando y haciendo un sincretismo con su ideología precisamente de justicia social a partir de los modelos sindicalistas. Entonces, por un lado, el gremio sindicalista, este modelo de búsqueda y conquista de la justicia social a través de mejorar las condiciones laborales, pero también al mismo tiempo este aprovechamiento y pragmatismo en la utilización de las políticas neoliberales que, por ejemplo, en Brasil más que en Argentina, sí permitía que existiera un crecimiento en el Producto Interno Bruto aproximadamente del 4% anual, lo que hacía, en términos muy sencillos, que Brasil tuviera dinero Claro. y entonces con ese dinero Luis Ignacio Lula da Silva pudiera hacer dos cosas. La primera, generar una gran alianza política con partidos opositores, que también es paradójico porque generó una gran alianza que le permitió gobernar dentro de un modelo inclusivo de política, pero también al mismo tiempo, con el devenir, le fue provocando conflictos por esa heterogeneidad política de las personas que estaban en su gobierno o en sus gobiernos. Eso es por un lado, le permitió generar una gran alianza al tener dinero. Y lo segundo que le permitió es, con mucho dinero, se dio cuenta que podía construir una gran base social. ¿A partir de qué? Pues de programas asistencialistas. Y esto es también paradójico porque el modelo neoliberal clásico y el de finales de siglo pasado va en contra precisamente del Estado benefactor asistencialista. Por otro lado, y termino, esta idea de Néstor Kirchner, que tenía como fuente ideológica a Perón, a Juan Domingo Perón, su modelo de populismo fue diferente. En Argentina no había el crecimiento del Producto Interno Bruto que sí tuvo Luis Ignacio Lula. Lula da Silva, Lula, a pesar de ser muy contemporáneos en sus gobiernos. Pero lo que tuvo fue la visión precisamente para construir una base social también a partir de esta idea de la asistencia social. Y yo me quedaría con esto y lo dejaría sobre la mesa. Este populismo, sobre todo el de Kirchner, como el de Hugo Chávez, por ejemplo, el de ellos dos, o los populismos ecuatorianos, Evo Morales, en fin, Evo. estos populismos en donde tienen una idea muy central, muy dogmática de lo que es el populismo. Es este conflicto entre una clase hegemónica de gente rica, de gente dominadora, contra o versus, aquí le llaman, Andrés Manuel López Obrador le llamó el pueblo bueno, pero Sí, en la sí, sí. doctrina del populismo es el pueblo puro. El pueblo puro, claro. O Entonces, sea, inocente, entonces natural, es esta idea, real. perdón, Sí, termino, sí, Alex, claro. Sí, sí. termino, es esta idea de la clase hegemónica de gente rica, poderosa, Sí, sí. versus el pueblo bueno. Y ahí está uno de los meollos del populismo y por qué el populismo suele estar siempre latente. A momentos se esconde, pero existe, y de repente surge cuando hay una gran distancia entre las democracias capitalistas, industrializadas, y estos modelos populistas. Entonces, resurge el populismo, me parece, en este siglo, pero ya venía de tiempo atrás. Sí, totalmente. Vienes del siglo, desde mucho antes. Aquí lo interesante es ver cómo resurge bajo estos parámetros que ustedes bien apuntan
Hermano, fíjate nada más cómo todas estas ideas, ¿sí? Todo este planteamiento del neopopulismo me gusta más como replanteado así como lo dice Cristian, ¿sí? La generación del enemigo, ¿no? La generación de un adversario recalcitrante, la generación de alguien, no solo de un villano, de un adversario, sino de un verdadero villano. Eso como Mm, condiciona comportamientos. Hay que buscar el factor, hermano. El populista quiere ser amado Fíjate. Sí, 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 y ahí sí, está atrapado. sí, Es su trampa. Digo, la referencia que tengo documental es Diego Fonseca y El amado líder, ¿no? correcto. Sí, pues Eh, así le decían al peje, ¿no? El amado líder, quiere ser amado. Exactamente, No es sí. gratuita esa imagen de Andrés Manuel con la que tiene todo el sexenio, él al centro, vestido de blanco, en medio de Sí, una sí, sí. cantidad espectacular de gente. Superman ¿Sí? y Superman, ¿no? Sí, 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 sí. Frente de los fieles y el populista quiere ser amado, pero es una pregunta que yo le quiero hacer a los invitados. O sea, Venga. que yo pienso que es fundamental, ¿no? Pepe decía algo muy interesante, cómo la historia se modifica con las narrativas. Ujú. Eso es interesantísimo, ¿eh? O sea, ya los siglos no los consideramos por los años, sino por los Exacto. temas que están moviéndose. Y entonces pregunto, ¿por qué el populista necesita ser amado? Estoy viendo al individuo, ¿eh? Ujú, ujú. Estoy Sí, viendo, a partir de estos liderazgos que surgen, ¿por qué necesita sentir ese amor del pueblo? ¿Es creado, viene desde la raíz o qué ocurre? ¿Cómo lo ven, Pepe, Cristian? Bueno, muy interesante este enfoque que nos plantea Isaac. Sí, necesita ser amado definitivamente. Recordemos que uno de los características centrales del populismo, bueno, pues es la existencia de un líder carismático, ¿no? Claro, a la Un manera líder de Vedder, claro. carismático que es el que encarna al pueblo, ¿no? Es el que interpreta los sentimientos del pueblo y es el que, el único autorizado y legitimado para hablar y actuar por él, ¿no? Siempre y cuando el pueblo no se organice por sí mismo, ¿no? Porque ese es uno de los rasgos del populismo. Sí, En claro. el modelo político es nada, no, no, nada de organizaciones independientes, no, 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 de la sociedad. Acabo con ellas, Nada las, que te rebelas con Suprema nada, Corte de Justicia. Si no piensas no, como yo, no te invito a mi fiesta. nada, ¿No? sindicatos, Exacto. ambientalistas, feministas, nada. Sí es al pueblo, pero el líder carismático es José, el es que lo una encarna. fórmula, ¿eh? Ajá, Es una muy buena fórmula y muy efectiva. No súper efectiva. es el pueblo. Ujú. No, Y está cañón. el pueblo soy yo, digamos, esa es la formulación del populismo, ¿no? Y por lo tanto, pues sí necesita ser amado. Hay quienes, esta figura de líder populista, es muy forzada, digamos, la caracterización, pero lo ubican hasta Julio César, ¿no? Incluso. Esa Sí, sí, sí. necesidad de ser amados, ¿no? Ujú. Pero cuando estamos ante un verdadero populismo, vemos que efectivamente sí es amado. O sea, el líder populista sí es amado. Tú hablabas de esa imagen, Alex, Sí, sí, sí. de López Obrador en el centro, fue cuando organizó una marcha, ¿no? Sí, Del Ángel de la Independencia al Zócalo. como Se jefe de ve totalmente, Estado. Sí, se ve sí. totalmente prefigurada, armada, ¿no? Previamente diseñada, porque Totalmente. la foto es magnífica, la verdad es tremenda, Magnífica. No, no, no. Tiene una tremenda, parece una estética y pose, un porque mensaje brutal. sí. Ujú. Entonces, sí hay esa necesidad del líder de ser amado. Y también lo que decías tú, Alex, y también Isaac, y para ser amado necesitas tener a alguien que sea odiado, necesitas al diablo, ¿no? Exacto. Sí, sí, Al sí, sí, diablo, porque sí. sí, armas esa dialéctica, ¿no? Moral del odio y el amor, un enemigo. Y ya concluyo este punto, también lo decía Isaac, las narrativas cambian la historia. Estamos analizando 2003, pero yo veo un hilo continuo hasta la fecha. Ujú. Y ya en la fecha, en México, en Bolivia,
no se diga Venezuela, ¿no? Y otros, Nicaragua, etcétera, pero si la realidad no coincide, armamos realidades alternas. O sea, realmente vimos la construcción de una realidad alterna desde la perspectiva populista, que hoy en México y en otros lugares te dices, no manches, o sea, el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud yo no puedo reconocer que fracasó o que hay mucho a deber. Bueno, armo una realidad alterna, ¿no? Sí, sí. Un universo paralelo porque yo no puedo quedar mal. Y ahí dejo sobre la mesa ese punto, ¿no? Los universos paralelos me encantan, ya estaremos hablando de eso. Cristian, este aspecto del líder amado para cerrar este hito. No, sin duda. Y a ver, yo creo que aquí Isaac, siendo psicoanalista, yo creo que nos podría explicar muchísimo mejor. A mí me parece que el populista, en términos así muy generales, no soy ningún experto en psicología, pero en términos generales, pues tiende a ser una persona con baja autoestima, Correcto. ¿sí? Correcto. Con carencias afectivas. Correcto. Sí, sí, sí. Y entonces entiendo que le llaman limerencia, ¿no? Limerencia es cuando se tiene una necesidad obsesiva por ser correspondido. Claro. Y entonces yo así aprecio a ciertos perfiles populistas. Desde luego, suelen ser líderes carismáticos, Exacto. pero que tienen esa necesidad de el aplauso rápido. Y ya decía... El reconocimiento, sí. El reconocimiento. Y ya decían algunos sociólogos, en este siglo también, me parece que también aquí entra y juega este mundo líquido y rápido, en donde el ser humano, el ciudadano, me parece el ciudadano también ya hoy, al estar tan cansado de incongruencias de los políticos, al estar tan cansado de la falta de resultados de sus políticas públicas, la gente también ya suele rechazar rápidamente y entonces el populista lo que busca es eso, ser amado, ser vitoreado, las loas, el aplauso, y viven de eso en realidad. Y estos escenarios alternos de los que habla Pepe, me parece muy interesante. Al final, bien aquí Isaac nos podría dar una cátedra seguramente, desde mi perspectiva, y que es un poco a lo que yo me dedico con el neuromarketing, pues tiene que ver con la construcción de encuadres. Okay. Es decir, es esta construcción, sí, de la conversación, de los términos de la conversación pública. Buen punto, sí, sí. ¿Qué términos se utilizan? ¿Qué palabras? ¿Qué ideas? ¿Qué conceptos? El rico contra el pobre, la clase gobernante poderosa contra los pobres, los que quieren tenerlo todo y le quitan todo a los pobres. Es esta construcción de narrativas en plural que alimentan esta otra historia de la que ustedes hablan. Es un líder carismático que me parece tiene entonces baja autoestima, la necesidad imperiosa de sentir el afecto y utiliza, desde mi perspectiva, utiliza este método de el storytelling. Sí, Voy a construye una construir historia. y voy a narrar mi historia con distintas narrativas, voy a construir los elementos de la conversación, voy a generar todo un encuadre y termino. Para mí los encuadres son muy poderosos porque sí hay mucha gente que se queda en ese encuadre. Totalmente. Claro. Y lo cree, y lo cree el encuadre, los términos de la conversación, las ideas, los conceptos, las palabras, lo cree, por ejemplo, la mafia en el poder, ¿no? De López Obrador, pero que lo sigue multiplicando o replicando Claudia Sheinbaum, pero lo mismo decía Hugo Chávez, lo mismo dice Evo Morales, lo mismo, vamos, son términos de una conversación que facilitan que la gente se quede encuadrada en este modelo populista de la clase que te oprime y a ti pobre que tienes que salir adelante. Entonces, sí, por eso las narrativas modifican las realidades. ¿Por qué? Pues porque te modifican lo que la gente va percibiendo y sí, también yo sí creo que las percepciones son las realidades. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente una percepción es lo único que existe en tu mente. Y si está en tu mente, tú ya no te sales de ahí. Si tú lo ves acá arriba en la mente, sí,
El Es lo que encuadre. existe para ti. Claro, claro. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes Lo dice cómo? Cristian con acento en la A. La, Exacto. la realidad es la percepción. Exacto. Y dentro de, Incorrecto. y mi querido Pepe se me fue muy atrás, muy probablemente, o sea, vaya, sin dejarle de dar la razón de Julio César, ya como que muy estirando la liga, uno de los primeros populistas de los que se tiene memoria, pero también en las narrativas que nos llegan a la mente. Robin Hood era un gran populista. Le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Claro. Entonces, Chucho tenemos el también Roto. Chucho el Roto, por ejemplo, pero hablando de esto de los ricos y pobres y de cómo ciertas narrativas y ciertos discursos en determinadas instituciones llegan a lo más profundo del ser humano, en estos encuadres que bien dice Cristian, de que y percepciones que generamos, está un tema bien delicado que se generó también en el año 2003. Y digo delicado porque estamos hablando de una institución milenaria y que muchas veces en las discusiones nos perdemos en la confusión de doctrina o institución. Aquí vamos a hacer a un lado la doctrina, aquí vamos a hacer a un lado la parte espiritual que es muy respetable y que cada quien puede tenerlo, decirlo, plantearlo, expresarlo, manifestarlo como quiera. Pero en el 2003, fíjense, se generó, ¿sí? Una investigación a cargo de una periodista de nombre Sasha Pfeiffer, que en ese año del 2003 ganó el premio Pulitzer por una investigación del escándalo de la pederastía en la Iglesia Católica de Massachusetts, Estados Unidos. Y reportó nada más y nada menos que de 17,000 abusos perpetrados por sacerdotes católicos y que a la postre llevó esta investigación llamada Spotlight, una película que también ganó el Oscar unos años después. Esta narrativa de la Iglesia Católica, que ya se sabía, no de la Iglesia Católica, sino tiene dos ángulos al menos que quisiera sugerir para retroalimentación con ustedes. Un primer ángulo, el ángulo del periodismo de investigación, de la importancia de verdaderamente meterse a los temas, independientemente de que se trate de instituciones francamente poderosas como el de la Iglesia. Y el otro, que si bien es cierto y no fue el primer momento que ya había discusiones y ya había señalamientos a comportamientos para nada morales y para no se diga éticos de representantes de la Iglesia Católica, ahí en ese año hace un boom extraordinario, un boom en el sentido de verdaderamente llegar a cuestionar esos comportamientos que en el discurso te decían, ¿sí? Como dice mi hermano Isaac, sí, a Dios rezando, pero con el falo dando, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, ese cuestionamiento, si bien Hollywood tiene en sus entrañas todo un aparato propagandístico de confrontación abierta y directa con la Iglesia Católica, pero desde una perspectiva de la confrontación narrativa con elementos, por supuesto, de la realidad, muchas veces también exagerados. Esta investigación de The Globe pone sobre la mesa una discusión que se genera a nivel global y que arrastra hasta el día de hoy algo que independientemente, y ya lo trataremos en el año tanto 2005 con el deceso de Juan Pablo II como 2013 con el ascenso del Papa Francisco, pues en una disminución notable en la feligresía de esta iglesia, ¿sí? Es decir, ya esos cuestionamientos, ese ya no me acerco, ya empiezo a cuestionar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta situación que si bien reitero es delicada? ¿Sí? Me parece muy sugerente desde la perspectiva de cómo configuró una narrativa a nivel global, podemos decir, que aterrizó en varios países, aquí en México no se diga, todo el caso Maciel, etcétera, de estos cuestionamientos a una institución como la Iglesia. Quien quiera entrarle primero, con mucho gusto. A ver, Pepe, cuéntanos. Bueno, voy a hacer un intento así de un juego lúdico, ligar el tema anterior con este, Sí, sí, a partir de venga. este, digamos, este enfoque muy interesante que plantea Cristian de los encuadres, Sí, sí. de la necesidad de encuadrar para no perderse en realidades alternas y conceptos mal aplicados, etcétera. Ujú. Me acuerdo de la novela de los hermanos Karamazov Ok, de Dostoyevsky. Ahí hay un pasaje, el del Inquisidor. En ese pasaje regresa, bueno, aparece un Mesías, ¿no? Todas las ujú, características de Cristo, ahí en la Rusia del siglo XIX, lo apresan
y el inquisidor lo acosa, lo interroga, lo interroga, lo interroga, y se da cuenta de que realmente es Jesús que vino, ¿no? En el siglo XIX, pero el inquisidor no le importa, decreta nuevamente que lo ejecuten, ¿no? Y después ahí la cuestión es de que el inquisidor, el guardián de la religión y de la fe, realmente tiene un secreto. Él es hereje, él no cree. El populismo tiene como su gran enemigo, al menos en México con López Obrador, pero los demás también, al neoliberalismo. Sí, sí. Pero si vemos en el dato duro del populismo en términos de política económica, es en algunos aspectos hasta más neoliberal que Carlos Salinas de Claro. Gortari, Sí, ¿no? sí. Entonces, Les gusta viajar a el Nueva York. antineoliberal, ajá, Sí, claro. el inquisidor populista realmente y que quiere acabar con el neoliberalismo, es neoliberal, ¿no? Y Sí, ahí sí. podemos retomar esta figura para la cuestión de este tema que estalló en 2003 con la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, si forzamos también un poco la cuestión, Ujú. los encuadres, como dice Cristian, ejerce un tipo de populismo pues más intenso, más profundo, más trascendente en el mensaje, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, yo me acuerdo que cuando este escándalo, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, que no es monolítica, ¿no? No Así es es. monolítica. En Estados Unidos la jerarquía tiene un grado de independencia como ningún otro, me parece, ¿no? Tremenda. Nada que ver con la sumisión o el Claro. sometimiento a la disciplina de la jerarquía mexicana, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, sí, sí. En esos dos países, esos casos de abuso infantil, de Ujú. pederastia, se fueron tratados de manera distinta, ¿no? Allá en Estados Unidos sí hubo digamos, esa explosión, esa mea culpa, ese pago en términos jurídicos y en términos monetarios, pagaron una millonada, ¿no? A Sí, las sí. víctimas. Sí. Eh, pero eso implicaba el reconocimiento. Se hablaba de la infalibilidad del Papa, ¿no? Pero Sí. también aquí el reconocimiento de que los representantes de la religión, de Dios, que son los sacerdotes, el clero, pues también eran humanos, ¿no? También eran humanos y susceptibles y perseguibles de si cometían delitos de esa naturaleza, ¿no? Por Eh, supuesto. lo aterrador era que parecía las investigaciones allá y las que han surgido en México y en otros lados, es que ha sido una práctica común, en este caso milenaria, ¿no? Exacto. Consuetudinaria, natural tal vez la vean ellos, pero en los términos de este ejercicio que estamos haciendo, pues ese escándalo, ¿no? Lo colocó en otra narrativa donde ya a partir de ahí se le cuestionó profundamente Totalmente. de por qué rayos iba a ser algo natural, ¿no? Esa Exacto. conducta. Ujú. Exacto. Cristian, Hermano, han salido dos tesis. adelante. A ver, venga. Han salido dos tesis. Y esto es de la narrativa de este momento. Primero, el populista necesita ser amado. Sí, sí. Segundo, en el fondo, el populista no cree ni en él mismo. Ándale. Sí, 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 Ahí sí. está la raíz, ahí está la raíz. Ahí está la raíz. Excelente. Hay Cristian, con la que tomemos nota. Interesante. Venga. Qué interesante. A ver, este otro tema sí se pueden ligar. Comparto la idea de Pepe. Al final del día, yo diría las religiones, así en términos As- generales, no dejan de ser populistas. Vamos, Ujú. es esta idea de la clase desprotegida que en este caso necesita el desarrollo espiritual para llegar a otro estadio. Ujú. Entonces, bueno, ahí hay un rasgo de idea populista, ¿no? Claro. Mejorar, así entre comillas, tu condición. En este caso, tu condición de ser humano de ser espiritual. Fíjate que el caso que planteas, Alex, pues es emblemático. Nos tocó ver en 2015 la película, ¿no? De Spotlight. Sí. Ujú. Se gana el Oscar y entonces
al ganarse el Oscar y tener ese foco de atención, se masifica y entonces se despierta de nuevo esta visibilización de casos de pederastía. Pero no solamente se hacen visibles, sino que estos casos, sino que además me parece que también se hacen visibles errores narrativos, que además son deleznables, de algunos integrantes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, allá en Cali, en Colombia, es un hecho muy emblemático, allá un abogado que defiende a la Iglesia en Cali, Colombia, en 2015, en 2016, precisamente de estos hechos de sacerdotes que abusan. Hay un hecho muy emblemático de un sacerdote que en Cali abusa de infantes de 10, 11 y 12 años. Y cuando se les denuncia, cuando se denuncia a este sacerdote en Cali, Colombia, la iglesia defiende con fundamentos jurídicos en donde se establece que son responsables de eso que sucedió, las víctimas indirectas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? La víctima directa pues, es el infante y el indirecto Los padres. es el papá, los abuelos, los tíos, etcétera. Entonces sí argumentan y sí fundamentan jurídicamente en Cali, Colombia, estos hechos de abuso infantil. Y pues por supuesto que los familiares de los infantes abusados no solamente explotan, sino que empiezan a generar un movimiento masivo. Entonces, ahí se visibiliza otro error de la Iglesia Católica. Pero lo mismo sucede cuando muere el arzobispo que históricamente está visibilizado como el gran protector en 2002, 2003, Alex, el gran protector de sacerdotes que abusaban de infantes. Este cardenal, ex cardenal, muere a los 86 años, renuncia en 2002 allá en Boston, era el líder de la iglesia en Boston, precisamente cuando sale la película Spotlight, él ya no estaba. El asunto es que la población que sigue estos casos se ofende mucho más porque, y este sí es un tema, es curioso, pero también hay que ponerlo sobre la mesa, del Papa actual, del Papa Francisco, porque cuando muere este ex arzobispo de 86 años, Bernard Law, que renuncia en 2012 en Boston, le hacen todos los honores en sus exequias en Roma, porque cuando lo separan de la iglesia en Boston, se lo llevan a Roma y lo hacen un jerarca en la iglesia de Roma. Entonces, cuando le hacen todos los honores en su muerte, pues la población ofendida se ofende aún más. Entonces, bueno, hasta ahí lo quiero dejar. Nada más con una anécdota. Hace una semana me fui al cine. Sí. ¿Viste Cónclave? Me fui a ver esta película, no sé si ya la vieron, Sí, la de sí, Cónclave. Sí, claro. Es una película interesante que precisamente Interesante, habla claro. de la Iglesia Católica y de la sucesión papal. Muere el papa y entonces hacen el cónclave para elegir a un nuevo papa. Y entonces es interesantísima la película, no la voy a explicar, a platicar para que tengan oportunidad de verla, pero ahí también te señalan y te dejan ver cómo la Iglesia Católica se ha cometido excesos, ha dejado de estar en las ideas más, ¿no? Estas ideas de, pues, la comunidad lésbico, gay y más, Sí. por ejemplo, ¿no? Y ahí, digo, yo sé que no es parte del tema, pero y ahí lo ligaría y dejaría ya nada más sobre la mesa de cómo se quedan en estas narrativas de hace muchos años Donald Trump, ¿no? Hoy que intenta, hablando de lenguaje y narrativas en plural, hoy que intenta desaparecer, entre comillas, estas ideas de nuevos géneros. Entonces, así es. Entonces, la Iglesia Católica
me parece que tiene una gran deuda con sobre todo con su feligresía, sobre todo. Por Y supuesto. para aquellos que nos dedicamos a hacer análisis y a observar, y ciertamente a utilizar el pensamiento crítico, pues tiene mucho, le debe mucho la Iglesia Católico-Cristiana desde este tema de los pederastas, le debe mucho al mundo. No, antes de que intervengas, hermano, vaya, no es gratuito el traspaso que se ha ido haciendo de ese pensamiento originalmente religioso inscrito en el cristianismo a una comunidad que si bien, o una humanidad que si bien busca y también válido esta espiritualidad, lo haga en una puerta paralela a la institución. Porque estamos viendo cualquier cantidad de expresiones, cualquier cantidad de manifestaciones en las que ya no es, fíjense qué curioso, ya no le reces a Dios, conéctate con el universo, ¿no? Entonces tienes todo. Mindfulness. Mindfulness, exactamente, ¿no? Sabes que ya Dios no existe, güey. Sí, es más, Mindfulness. mindfulness, cabrón. Órale, va. No, tú puedes conectar con la abundancia del universo y las constelaciones, etcétera. Va, o sea, si a alguien le funciona, bienvenido y Sí. perfecto. Pero la narrativa católica, desafortunadamente, en los dos grandes cuestionamientos que al menos a título personal le hago, que es el celibato. El celibato fue una invención de un papa, Benedicto XI. Él lo Yeah. inventó y lo impuso para un tema finalmente Sí, de propiedad y de sí, dinero. ¿Sí? sí. Y el famoso tema de la confesión, que no era otra cosa más que chisméame para después yo controlarte. ¿Sí? Que está totalmente alejado en términos de la Sí. espiritualidad. Venga, Hermano, Sac. hermano, Freud, Ajá. aunque lo piensen caduco, tiene mucho razón. La Ajá. sexualidad está de fondo en todo esto, ¿eh? La sexualidad de fondo, totalmente, Sí, sí. totalmente. Estamos hablando de pederastas católicos, estamos hablando de un líder que quiere ser amado. Está la sexualidad de fondo, ¿no? Exacto. Y Ujú. cómo estos cuestionamientos llegan al día de hoy, estamos más o menos, estamos iniciando el 2025, ha generado una controversia interesante en redes, una exposición de un artista trans que se llama Fabián Chaires, en el claustro que se Así es. llama La Avenida del Señor, ¿sí? Chaires. Exacto, Fabián Chaires, que se llama La Avenida del Señor, Ok. en una suerte de disrupción en términos de imágenes, de planteamientos, que ha levantado a toda la feligresía católica, la que existe, pues, planteando una ofensa muy grande, dicen, a su profesión de fe. Más allá de decir condenable o no condenable, más allá de que decir es o no una expresión artística, pues son los elementos a los que ha llegado determinadas posiciones y en las que seguramente va a generar debates interesantes en el sentido de que, a ver, ¿eso es verdaderamente arte o no? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Puedes tú ofender la profesión de fe de alguien o qué estás criticando? Y el ofendido, ¿hasta dónde puede decir, vaya, eso es libertad de expresión o hasta dónde verdaderamente me siento atacado en mis creencias? En fin, da para muchísimo. Y ya para cerrar, algo muy lúdico, no sé si recuerdan, en ese año cerró lo que vino haciendo los vuelos del Concorde. No sé si recuerdan ustedes, digo, la verdad es que yo estaba muy pequeño en los 70s, ustedes ya seguramente iban en la universidad. No es cierto. En los 70s, salir los domingos a la azotea del edificio donde yo vivía en ese tiempo, porque los domingos por la mañana hacía un ruido notable este gigante aeronáutico francés llamado el Concorde, Sí. porque hacía solo un vuelo de París a México, ¿sí? a la semana. Y fue francamente interesante saber que en ese año 2003 cerró operaciones por varias razones, pero como que me da la impresión y quisiera conocer su opinión, como que es otra parte de los cierres del siglo XX, ¿sí? Ese vuelo que hacía de París a Nueva York en tan solo 3 horas y media, cuando la nave o el avión más avanzado hacía 8 o 10 horas, que el Concorde lo hiciera en 3 horas y media, pues vaya, era algo inusitado.
el precio, el costo que implicaba volar en eso, bueno, solamente muy pocos lo podían pagar. Pero sin embargo, era un espectáculo interesante, era incluso hasta el mismo formato del avión, algo muy particular, ¿sí? Cierra operaciones y me daría la impresión que es uno más de los cierres del siglo XX en ese aspecto. ¿Lo vivieron en algún momento? ¿Llegaron a ver al Concorde? ¿Qué se acuerdan? Sí, sí lo ve, nunca me subí al Concorde, obviamente, pero sí lo llegamos a ver igual que tú, ¿no? Yo, Ahí el espectáculo y el ruido, exacto. ¿no? El Sí, sí, sí. ruidazo y pues sí, en un aspecto muy lúdico ya para Ujú. cerrar, efectivamente coincido con cierre, ¿no? De una era, de Cierre de una una era. etapa. eh, Ujú. Cristian, ajá, sí. Perdón, es que una serie de meses, literalmente, de ¿sí me repente te escuchan? perdí, Pepe. A ver, de nuevo, porfa. Ya Va de nuevo, el estamos. planteamiento. Sí. Pues, es realmente un cierre, esas nada, Tenemos un poco era el un problema Concorde, de ¿no? conexión. Ajá. Esa, Tenemos problema de conexión, Pepe. Si quieres, le Cristian, entro un poquito. A ver, sí, venga. este Ok, pensamiento hegemónico, buen de clase punto. hegemónica, así entre comillas, que también se despide, ¿no? Esta Sí, globalidad exacto. de estas ideas del medio ambiente, pues también le dan al traste, por ejemplo, al Concorde. Porque si bien es una nave ultra veloz, pues también comenzaba a generarse una crítica muy mordaz respecto a el daño medioambiental que podría Exacto. estar generando una nave de este tipo. Y entonces estos modelos de pensamiento hegemónico del neoliberalismo que surgen del liberalismo, estas ideas de clase hegemónica, capitalista, que tiene la idea de la acumulación, ¿no? Que después ya de muchos años es lo que le da el traste y resurge el populismo, etcétera, para no regresarme. Me parece que este cierre del Concord forma parte de este cierre de narrativas, Correcto. ¿no? Clases gobernantes, clases hegemónicas, Ostentosas. y entonces, pero fíjate cómo ahora, permítemelo decirlo así, Alex, 2003, la despedida del Concord, pero ahora llega Donald Trump con su gran aliado Elon Musk y Sí, ahora sí. habla de llegar a Marte, Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces es otra vez esta narrativa hegemónica, entre comillas, de somos superpoderosos y como somos superpoderosos, podemos llegar a la Luna, ahora podemos llegar a Marte, antes teníamos el Concorde, etcétera. O sea, es este pensamiento de una clase que se siente, que se visualiza a sí mismo como ultrapoderosa. Perdóname el paréntesis, es un poco decir, a ver quién la tiene más grande, ¿no? A ver. Exactamente. Los cohetes de Así, no, Musk no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Entonces, perdónenme, auditorio querido, pero pues es un poco la traducción de este pensamiento hegemónico en el que sabes que yo puedo más y yo puedo más y a ver quién es más ostentoso. Entonces, si queremos entender un poco cómo cierto tipo de planteamientos o modelos se ponen sobre la mesa de crítica a esto, pues es que en cierta parte ahí está. Pepe, ¿nos puedes decir un comentario de cierre en este aspecto? ¿Con lo sí, que claro, traías? y Ajá. entendiendo que te refieres al auto, ¿no, líder? Ajá, ajá. ¿Eh? Sí, Entonces, decía yo, sí, efectivamente es un cierre, pues de las narrativas grandilocuentes del siglo XX, ¿no? Y nada más, muy bien lo que dice, coincido con lo que dice Cristian. Es interesante que del Concord, esa ilusión de movilizar básicamente a la gente a velocidades supersónicas de un lugar del mundo a otro, de un extremo a otro, coincide sí, la explosión acelerada de las telecomunicaciones, ¿no? Ahora con la videollamada, celular, claro. y todas esas aplicaciones, es necesario que te muevas físicamente, ¿no? Muchas cuestiones. Ni tú, ni la información, e incluso ni las mercancías, ¿no?
Sí. sino que hay comunicación en tiempo real, hay datos en tiempo real que puedes transmitir y de alguna manera vino a ser esa, Sí. ¿no? Esa necesidad de movilizarse físicamente el Concord, ¿no? Bien lo dicen, con Trump, pues parece ser que volvemos en una vuelta de cerca y Pero ahora nos es vamos a ir a Marte. Marte, ¿no? Exacto. Mi querido hermano, ¿qué nos llevamos hoy? Híjoles, pues muchas tesis Muchas tesis, interesantes ¿verdad? Interesantes, y sí. sin postulados, ¿no? ¿Cuál te llama Postulados, más la atención? eh, no, pues todas. Sí, sí, claro, Pues, por supuesto. no puedo decidirme por una, pero muchos postulados a partir de la conversación, que eso es lo importante. Correcto. Pues bueno, cerramos este episodio año 2003 de Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo, no sin antes agradecerle a ustedes que nos hayan hecho el favor de escucharnos. Desde luego y con mucho cariño y mucho reconocimiento y admiración a mi querido Pepe Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cristian Gutiérrez, de veras, un honor, un privilegio. Alex, por invitarme, con todo gusto. Muchas gracias, Pepe. Cristian, lo mismo y mucho agradecimiento, reconocimiento y aprecio por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Alejandro, qué gusto reencontrarme contigo y conocer, que me permitas conocer a Pepe, a Isaac. Y un saludo desde Morelia, Michoacán, tierra complicada, pero de gente que hace esfuerzos. Saludos de verdad. Los abrazo desde Morelia. Muchísimas gracias, de veras, con mucho cariño. Querido hermano, muchas Estamos, gracias. Ahí estamos. estamos, ahí estamos, como decimos por ahí, prestos, puestos y dispuestos. Nos vemos Eso. pronto. Muchísimas gracias.